Escuchamos perfectamente, pero Pero no se asustan viéndome. Aquí dice que sigue igual. sí, está en negra la pantalla. Creo que ya, ¿verdad? Perfecto, sí, ya, Ustedes disculparán mi ya lo ignorancia veo. sobre la tecnología. Lo que yo les proponía era que hace 2 años nos pusimos a dialogar qué significaba tomarse en cuenta y qué es lo que los sujetos ponemos en la mesa de convivencia cuando interactuamos con otras personas en lo que le llamamos espacios familiares. En aquel entonces yo enfaticé el tema de los silencios y el tema de las soledades. Ahora, precisamente por el nombre del Congreso, que se llama Familias en tiempos violentos, quise añadirle a la ecuación silencios, soledades y violencia. Pero un elemento que quisiera yo añadir ahora es lo que dice en el subtítulo de la conferencia, algunas dudas que yo identifico en ese proceso de tratar de tomarnos en cuenta. Para eso les comento a quienes no me conozcan que yo estoy trabajando desde hace algunos años con la, con la población masculina, dialogando con hombres sobre temas sobre reproducción, sobre salud, sobre sexualidad, pero también sobre violencia. Y cuando enfatizo el tema al final de violencia, yo hablo con hombres no únicamente sobre la violencia que ejercen, que mucha gente lo ha discutido, sino también sobre la violencia que viven y que pocas veces o en mucho menor medida se llega a discutir. Cuando yo veo el título del Congreso y dice Ciudadanía, Academia y Sociedad Civil, me parece profundamente relevante tratar de problematizar éticamente qué es lo que la academia podría aportar al trabajo de la ciudadanía y al acompañamiento de la sociedad civil. Es decir, cuando Valeria amablemente me presenta como Puma de corazón, no es meramente de broma ni porque le vaya yo a los Pumas, equipo de la UNAM, sino porque la UNAM, cualquiera que sea el título académico que las personas obtenemos, una de las cosas que hacemos para recibir el título es prometer que vamos a usar el conocimiento para acompañar la cotidianidad de la sociedad. Es decir, yo he dicho que de alguna manera la investigación podría ser un acompañamiento de la ciudadanía. Y por lo tanto, esta conferencia me gustaría plantearla en términos de qué podría aportar la academia para cuestionar silencios, soledades y violencias que se viven en los entornos familiares, pero por mi énfasis de investigación, quisiera yo privilegiar, sin que sean los más importantes necesariamente, la experiencia y los silencios y las soledades que alcanzo a percibir en los sujetos del sexo masculino. Para esto quisiera yo ligarlo con las dos conferencias magistrales, además de la mía, que se están dando en este congreso. Ayer ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Gloria González López. Ella publicó un libro muy doloroso, muy riguroso, muy bien hecho, muy sensible, que se llama Secretos de Familia y tiene como subtítulo Incestos y Violencia Sexual en México. Cuando uno piensa en ese título, yo le he preguntado a personas qué se imaginan que tiene este material y me dicen seguramente todos los abusos que viven las mujeres sexualmente. Y efectivamente, hay mucha descripción muy sensible, etnográficamente muy bien trabajada, sobre las experiencias de violencia sexual que viven muchas mujeres, muchas niñas, pero además cómo en los entornos familiares dichas experiencias se tienden a silenciar. Sin embargo, algo que yo quisiera subrayar por mi población de interés es que Gloria tiene la tremenda capacidad de visibilizar, de darle voz, de dialogar
con narrativas de los hombres, insisto, que también son víctimas de incesto. Tiene un largo capítulo, quizá unas 60 páginas, donde reconstruye la experiencia de 9 hombres que vivieron diferentes tipos de incesto, diferentes tipos de violencia sexual, y va dialogando analíticamente cómo experimentar, cómo dar cuentas, no únicamente de lo que viven, sino de por qué se silencian. ¿Sí? Ahora, un elemento que a mí me llamó mucho la atención, yo conocí el libro originalmente publicado en inglés, pero un elemento que me llamó la atención cuando el año pasado se publicó en español, es que se escribe un prólogo, y lo escribe una queridísima compañera feminista, muy conocida académicamente, pero ella centra toda su reflexión del prólogo en la narrativa de las mujeres. Y ella dice, por silenciar el acoso sexual que viven las mujeres, por silenciar la violencia sexual que viven las mujeres, en muchos de esos casos se acaba terminando la experiencia dolorosa en experiencias de feminicidios. Pero yo cuando lo leía me preguntaba, ¿y por qué decidió guardar silencio esta persona al hacer el prólogo sobre las narrativas de los hombres? No habría necesidad de visibilizar de alguna forma la violencia que viven los hombres, sin necesidad de victimizarlos, sin necesidad de justificarlos, pero sí como para preguntarnos mutuamente, ¿estamos o no tomando en cuenta las experiencias de los diferentes sujetos que convivimos en un entorno familiar? Dejo ahí una primera reflexión. Ahora, pasado mañana, el viernes, tengo entendido que hay una siguiente conferencia de cierre del Congreso y una querida exalumna, una querida colega de la UNAM, Sonia Frías, quien ha trabajado desde hace muchos años el tema de la violencia. El tema de la violencia en los espacios domésticos, el tema de lo que ahora se denomina violencia de género, y una de sus fuentes, no es la única, pero una de sus principales fuentes de análisis y de generación de información para procesar sus interpretaciones, es la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en el hogar, que se lleva a cabo en México, ya creo que por tercera ocasión se ha hecho, y en 2021 viene la cuarta edición. En esta encuesta, conozco los instrumentos y conozco textos analizados a partir de la encuesta, se hacen mediciones muy cuidadas sobre violencia física, violencia sexual, violencia emocional, violencia económica, incluso en la edición más reciente se mide violencia obstétrica. Pero si recuerden lo que acabo de comentarles, se llama de la dinámica de las relaciones en el hogar. Y si ustedes analizan los instrumentos de la encuesta, en las 3 ediciones que van y en la próxima de 2021, las únicas personas entrevistadas son las mujeres. Y lo que se trata de hacer es preguntarles a las mujeres por la violencia vivida, por la violencia experimentada. Incluso el texto de Gloria González, cuando se escribe un prólogo por parte de una querida colega feminista, ella lo presenta como un avance para asegurar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Y vuelvo a mi población de estudio y digo, ¿no hará falta algún tipo de datos, algún tipo de referencias de si los hombres están viviendo algún tipo de violencia? No necesariamente por parte de las mujeres, aunque no lo descarto, pero incluso si fuera por parte de otros hombres, ¿qué tipo de interpretación académica, qué tipo de reflexión colectiva estamos haciendo? Pero sobre todo, ¿cómo interpretamos que intencionalmente no se midan? Es decir, que a pesar de ser una encuesta nacional, en una próxima cuarta edición, que está centrada y especializada en registrar y documentar la violencia, ¿por qué no son considerados como sujetos potencialmente violentados los sujetos del sexo masculino? ¿Por qué incluso preguntarse si ellos no tendrían el derecho a una vida libre de violencia?
Yo entiendo perfectamente que la ley que existe en México desde hace 13 años es una acción afirmativa para acompañar a las mujeres. Pero me pregunto si los hombres estamos acompañados, de alguna manera socializados, para tomar distancia de la relación que a veces se hace simbióticamente entre el ser hombre y la violencia. Por eso paso a lo que a mí me corresponde. Cuando yo le pongo como subtítulo a mi presentación algunas dudas al tratar de tomarnos en cuenta, les comparto lo que yo vivo. Yo recibo constantes invitaciones para hablar de los hombres. Y de repente, hace un año, año y medio, me invitaron varias veces a hablar del huachicol y los hombres, y los huachicoleros, ¿no? Entonces yo decía, ¿yo qué tengo que ver con los huachicoleros? Y una de las cosas que me explicaban quienes me invitaban era, es que en los accidentes que ha habido de explosiones por la cuestión de la sustracción de petróleo a través del huachicol, la mayor parte de los que mueren son hombres. La mayor parte de los que están hospitalizados por los accidentes son hombres. Entonces me decían, ¿cómo nos explicas o cómo nos ayudas a entender que la mayor parte de las víctimas, y lo pongo entrecomillado para no agredir a nadie, de estos accidentes, de estas situaciones, son sujetos del sexo masculino? Ahora que estamos en el contexto del confinamiento por el COVID-19, varias veces he recibido invitaciones, preguntas, intereses por dialogar en entrevistas, para que trate yo de ayudarles a entender por qué la mayor parte de las personas que están falleciendo por COVID son hombres. Ahora, uno de los elementos que yo les menciono es, fíjense, en términos de datos estadísticos, yo trabajo en un centro de estudios demográficos, en términos de datos estadísticos, en los últimos 5 años, por lo menos en México, el 80 y tantos% de las víctimas de homicidio, de quienes fallecieron por un homicidio, son sujetos del sexo masculino. En ningún sentido ese dato lo menciono para minimizar o quitar la atención del problema de los feminicidios, ¿sí? De lo indignante que son los feminicidios. Pero una de las cosas que nos preguntamos quienes investigamos salud y violencia con los hombres es, ¿por qué no se nombra, por qué no se visibiliza, incluso como un problema social y de salud pública, la alta frecuencia, la alta tasa de homicidios de las que son víctimas los hombres? Sin decir, y eso aclaro, que las mujeres los estén asesinando, porque alrededor del 90% de quienes son procesados por homicidios también son hombres. Y no se hace menos grave el problema si lo pensamos como que hombres están matando a otros hombres, sino que lo que yo quisiera es invitarnos colectivamente a decir, ¿por qué no nombramos de alguna manera categórica, con algunos términos específicos, la violencia que los hombres estamos viviendo? Un ejemplo paralelo a ello, los suicidios. En la mayor parte de los países de América Latina, las 2/3 partes, por lo menos, de quienes se suicidan anualmente son hombres. Varios de ustedes podrían decir, tanto en homicidios como en suicidios, bueno, Juan Diego, pero no es que las mujeres estén matando a esos sujetos. No, no lo están haciendo. Ellos mismos se están matando entre ellos. Por eso me pregunto, y lo pongo aquí a consideración de ustedes, ¿no necesitaríamos investigaciones, reflexiones colectivas mucho más sistemáticas, por ejemplo, de la violencia de los hombres contra sí mismos? Para que tengan una idea quienes analizan cosas médicas o de salud, en los últimos 10 años, en México se han observado descensos en la esperanza de vida de los hombres. Eso regularmente solo ocurre ante grandes epidemias, ante grandes guerras mundiales, por decirlo de alguna manera, y en México lo que se dice metafóricamente, entre quienes investigan el tema, es quizá lo que está pasando en México es una epidemia de violencia. Pero al margen de que muchos hemos visibilizado la violencia contra las mujeres y que intentamos acompañar acciones para prevenirla, para sancionarla, lo que yo quiero tocar enfáticamente en esta presentación es qué pasa con la violencia entre hombres.
¿Qué pasa con la violencia de los hombres contra sí mismos? Pero incluso, ¿qué pasa con la violencia que los hombres pueden vivir de parte de las mujeres? Por eso, cuando yo elaboro algunas reflexiones para compartir con ustedes, digo, ¿por qué los hombres, y esa es una de las preguntas principales que yo quisiera hacer, nos callamos ante la violencia que ejercemos y vivimos? Suena más o menos fácil, no sé si fácil, pero podría haber hay muchas hipótesis para interpretar por qué los hombres callan ante la violencia que ejercen. Pero la pregunta que yo quisiera proponerles es, ¿por qué los hombres nos callamos ante la violencia que vivimos? ¿No será una manera de vivir una profunda soledad con insisto, no victimizándonos, sino una soledad con los modelos de aprendizajes de género con los que hemos sido entrenados, ¿sí? Que al margen de las consecuencias negativas de los mismos, optamos por silenciarlo, porque quizá en el inconsciente suponemos que al silenciarlo podemos continuar en ciertas situaciones de privilegios, de jerarquías, de posiciones de poder que nos ha dicho el entorno social que ocupamos los hombres, ¿no? Es decir, en México diríamos medio de broma, en el pecado llevamos la penitencia. ¿Por qué nos silenciamos consecuencias que son evidentemente negativas de los aprendizajes de ser hombre? Por eso yo tengo muchas dudas. Y hace 2 años yo les proponía, y ahorita lo voy a retomar en algún sentido, ¿qué es lo que negociamos en un entorno familiar? Y una de las cosas que yo decía hace 2 años que negociamos son nuestros silencios, son nuestros ritmos de convivencia. Y si hay algo complejo de interpretar, son los silencios. Porque el silencio, dicen los lingüistas, es parte del lenguaje, es parte de la comunicación, es parte de los códigos de darse a entender con el otro o con la otra. Pero sin embargo, a diferencia de las palabras, los silencios son mucho más complicados de interpretarse. Los silencios incluso pueden reflejar, como decía hace un momento, mucha soledad, pero al mismo tiempo pueden reflejar miedo a la soledad y miedo a reconocer cierta vulnerabilidad al mostrarse en la convivencia con alguien. Por eso, uno de los elementos que hace 2 años dialogábamos en el Congreso, un Congreso similar al de ahora, es de qué manera los sujetos podemos tomarnos en cuenta si dentro de los recursos o la materia prima de nuestra convivencia está el silencio y la soledad. Por eso ahora quisiera yo proponerles nuevas preguntas. Los filósofos solemos hacer preguntas más que dar respuestas. Una primera pregunta adicional a lo de hace 2 años. ¿Sabemos reconocer el motivo de nuestras soledades? ¿Las llegamos a reconocer las soledades? ¿Las identificamos o tenemos términos y lenguaje para poder nombrarlas? ¿Sí? Pero una duda más fuerte, iba a ser para adelante, pero una duda más importante. ¿Sabemos distinguir, como diría Marcela Lagarde, la diferencia entre soledad y desolación? ¿A qué me refiero? Siendo filósofo, yo reivindico la soledad como una forma de estar con uno mismo. Pero lo que Marcela propone como desolación, y la palabrita lo dice, es una manera como de fragilidad, de vulnerabilidad de la persona. Por eso cuando yo pienso en el sentido de las dudas, a tratar de tomarnos en cuenta, lo que quisiera invitarnos a dialogar, porque no tengo respuestas, pero incluso invitar a más personas a que investigaran, a que investigáramos cuáles son los motivos de los silencios de los hombres. Y no estoy diciendo que las mujeres no se queden calladas ante muchas cosas, pero cuando uno narra lo que acabo de plantear, de las consecuencias negativas de la violencia a la que estamos expuestos los hombres por los formatos de aprendizaje de ser hombre, me pregunto
si no ganaríamos mucho, hombres y mujeres, si los hombres verbalizáramos nuestros silencios, si verbalizáramos nuestros malestares, si verbalizáramos lo que yo he llegado a nombrar dolores de género. Porque muchas veces hemos escuchado, y algunos, aunque no lo parezca, lo escuchamos, las demandas de las mujeres, los dolores de las mujeres, los hartazgos de las mujeres. Y no sé si a veces por inhibición, los sujetos masculinos optamos por dejar en la ambigüedad si estamos escuchando, si nos sentimos aludidos, o si aquello que estamos escuchando nos estaría provocando, induciendo a nombrar lo que nosotros también estamos experimentando como posibles violencias. Entonces, un elemento que yo trabajo mucho es el tema del cuidado. Y Michel Foucault habla del cuidado de sí. Y el cuidado de sí, según Michel Foucault, no es necesariamente tener prácticas de autocuidado. Bueno, no es directamente tener prácticas de autocuidado, sino es ocuparse de sí mismo, ocuparse de sí misma. Porque cuando uno se ocupa de uno mismo, cuando uno se ocupa de una misma, es más fácil que se vincule con prácticas saludables o con prácticas de lo que se llaman de autocuidado. Sin embargo, dialogando con Michel Foucault, en un texto que publiqué hace 5 años, yo decía, ¿cómo podíamos los sujetos del sexo masculino ocuparnos de nosotros? Preocuparnos por nosotros. Una de las cosas que dice Foucault es conociéndose a sí mismos. Por eso yo hablo de masculinidades, la necesidad de crear, desarrollar, estimular masculinidades desenajenadas, desalienadas. Viniendo de una tradición marxista, diría, ¿por qué no nos apropiamos de los medios de producción de nuestra identidad de género para poder reconocernos? Pero no quiere decir reconocernos solamente como sujetos del sexo masculino, porque tanto Foucault como otros autores, incluso el mismo Marx, uno se reconoce en relación, uno se reconoce como un sujeto social. Y entonces, como dice Paul Ricoeur, somos el otro de nosotros mismos. Y las otras personas son las otras de nosotros mismos. Pero nosotros, y no, espero que no sea confuso, porque parece juego de palabras, somos los otros de los demás. Por eso un querido psicoanalista dice, lo que pareciera hacernos falta a los hombres, ¿eh? sin que exima a las mujeres de esto, es ¿por qué no nos convertimos en los yotros? Póngale al otro una Y al principio. Es decir, ¿cómo estimulamos que yo me convierta, que yo tenga como masculino la experiencia de la otredad? ¿A qué me refiero? En un sistema patriarcal se suele decir que los hombres somos el sujeto de referencia. Entonces, que todos los que no somos sujetos hombres tienen que justificarse para poder existir. Las mujeres, los hombres no hegemónicos, y aquí hemos oído hablar en varias presentaciones de masculinidades. Pero pareciera que el sujeto que está en el parámetro de referencia no se tiene que justificar a sí mismo porque él es el sujeto de referencia. Guillermo Núñez dice, el patriarcado perversamente nos hace creer que sabemos quiénes somos sin necesidad de haber tenido que reflexionar sobre nosotros mismos. Yo que vengo también de las matemáticas digo, los hombres pareciera que somos como los axiomas. No tenemos que demostrarnos, somos obvios para nosotros mismos. Pero precisamente al ser obvios para nosotros mismos, acabamos siendo desconocidos para nosotros mismos. Por eso, para ir cerrando y cuidar mucho el tiempo del diálogo, yo les diría, las principales dudas que tengo para tratar de tomarnos en cuenta es cómo cuidamos de nosotros y de nosotras de manera colectiva. ¿Cómo nos ocupamos de nos y de vos, dirían en América Latina? Es decir, de mí y de quien es la otredad a mí mismo, ¿no? Quizás hablando desde el otro, quizás hablando desde la otra, quizás escuchando al otro, pero escuchando con el otro,
quizás sintiendo para el otro y sintiendo a través del otro. Y creo que la manera más filosófica de concluir es diciendo, ¿por qué no descolocamos nuestras certezas? ¿Por qué no nos descentramos y aprendemos a través de, incluso hasta recursos teatrales? Yo soy progenitor de 2 actores de teatro. ¿Por qué no a través de recursos teatrales hacemos ejercicios de descentrarnos poniéndonos en el lugar del otro, poniéndonos en el lugar de la otra? Es probable que a través de ello lográramos relativizarnos, ¿sí? Y al relativizarnos, reconocemos límites. Y al reconocer límites, reconocemos necesidad del intercambio con los demás. Yo tengo la impresión, pero es una duda, no crean que es solución, que quizás si le trabajáramos por ahí, podríamos avanzar en lo que hace 2 años llamaba, y aquí lo puse en el sentido de tomarnos en cuenta. Pero tomarnos en cuenta es reconocer que todo sujeto, toda sujeta, vive silencios, vive soledades, ¿sí? Y por ende no puede resolverlas de manera aislada. No somos islas los seres humanos, somos sujetos sociales. Y espero que una reflexión como esta no necesariamente les dé respuestas, pero nos estimule colectivamente a ordenar nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan interesantes reflexiones que sin duda esas preguntas que ha planteado nos dejan una gran tarea. Hay unas preguntas. eh, bueno, la primera, bueno, lo felicitan y comentan que es un gusto escucharlo en el Congreso. Abigail pregunta, se ha creído que los hijos son de las mujeres. ¿Cómo desfeminizar la categoría de reproducción? Le comparto una más. Ajá. ¿Cómo podemos potenciar en los hijos otra forma de proyectarse para mejorar como hombres? Bueno, gracias. Contesto rápidamente esas 2 preguntas porque me tocan mucho lo que yo investigo. Me parece muy interesante la necesidad de desfeminizar la reproducción. Yo le he dicho de 1000 formas. Hace rato, cuando Valeria me hizo el favor de presentarme y decía que era Puma de corazón, o soy Puma de corazón, yo nunca diría, a pesar del cariño que le tengo a la UNAM, que la UNAM es mi alma mater. Porque sería reproducir que quien me gestó académicamente es una mujer. Yo soy alguien que critica, cuestiona e invita a cuestionar, no es así arbitrariamente, el uso de la expresión lengua materna, porque se suele interpretar como si la que nos enseñó a hablar es la progenitora. Y puede que muchas veces sea la que más convive con nosotros, pero puede que el silencio del progenitor también nos permitió formas de habla. Entonces, yo creo, trabajando con demógrafos, habiendo trabajado con muchos médicos, que disciplinas como la demografía y la medicina construyen indicadores básicamente para hablar de la reproducción a través de las mujeres. Como si los hijos fueran solamente de ellas. En México, todavía hasta el año pasado, era imposible que los hombres entráramos al parto de nuestros hijos. Como si no fuera una experiencia nuestra, como si los hijos no fueran nuestros. Y cuando el año pasado medio se autoriza que entren los hombres, es siempre y cuando la compañera, la coautora, lo autorice. Porque se estableció una ley más que nada para prevenir la violencia obstétrica, no como un derecho del progenitor a estar presente. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta a la primera pregunta. Hay que nombrar a los hombres como sujetos reproductivos, ¿no? La demografía no lo nombra, la medicina no lo nombra, ¿eh? Hablan de tasas de fecundidad solamente a través de las mujeres. Ahora, en cómo proyectar a los niños, yo no sé a qué se refieren con esa pregunta para que haya más participación de los hombres o mejor participación de los hombres. Yo la pensaría mucho en términos de que hombres y mujeres tenemos que socializarnos o resocializarnos en términos de aprender a vivir la otra edad.
de interpretar otra edad, de acercarnos a la otra edad. Porque muchas veces yo he escuchado a las mujeres amablemente invitándonos a los hombres, pónganse en nuestro lugar. Y algunos hemos hecho ejercicios de ese estilo, pero no necesariamente hay una buena recepción cuando uno les pide a las compañeras, oigan, compañeras, podríamos invitarlas a ustedes a que se pongan en nuestro lugar, a que se pongan en el aprendizaje de género que nos ha llevado a morirnos, más por los modelos aprendidos que por las enfermedades que tenemos. Entonces yo creo que un ejercicio con el que acababa yo la presentación era en términos de otredades. Yo juego diciendo, ¿por qué no hacemos talleres de otredades? Por ahí era la segunda respuesta. Sí, muchas gracias, doctor. Hay otra, bueno, aparte de muchas felicitaciones y nos comentan que ha brindado excelente información que servirá sin duda para la formación académica de quienes lo escuchan. Una pregunta más dice, ¿cómo podemos, desde diferentes técnicas, motivar a los hombres a no quedarse callados? Hay una cosa interesante, o sea, son preguntas complicadas y esperan que un filósofo les dé respuestas, pero un elemento que ha hecho que muchas mujeres hablen es que reconozcan que parte de las experiencias generacionales de hace mucho tiempo están siendo desventajas y deterioros para su experiencia de vida. Es decir, en proyectos que yo conozco y en algunos que he participado, las mujeres aprenden a nombrar sus malestares como una forma de acompañamiento, aprenden a nombrar sus violencias como una forma de consolarse, pero al mismo tiempo de aprender a prevenir que otras mujeres y ellas mismas no vuelvan a pasar por esas situaciones de violencia. Lo que a muchas mujeres feministas incluso llamarían, las mujeres se van empoderando para nombrarse como titulares de derechos. Yo tengo la impresión que muchos silencios de los hombres no son por complicidad necesariamente como se dice, aunque algunos puedan ser, sino a veces son por temor a ser descalificados por otros hombres. A veces son por no tener referencias lingüísticas para describir lo que están experimentando, porque su formación emocional, como aquí se ha dicho en varios momentos, es muy limitada en el lenguaje. Entonces, quizá una manera de estimular a los hombres a no quedarse callados es poner ejemplos de desventajas que se tienen por el hecho de ser hombre. Yo creo que una gran desventaja es el tema de la salud. Yo no sé qué tanto la gente conoce, y estamos en el mes de noviembre, pero en algunos países ya se acostumbra que el 19 de noviembre se llame el Día Internacional de los Hombres o del Hombre. Algunos no estamos tan convencidos que es la mejor idea tener un día como ese, porque el Día de la Mujer es para identificar qué tanto se ha avanzado en reducir violencia y discriminaciones y desventajas que ancestralmente han vivido las mujeres. A pesar de eso, ya existe el día 19 de noviembre para hablar del Día de los Hombres. Y queridos colegas de Costa Rica, han decidido que aunque se llama Día Internacional del Hombre, ellos se centran solamente en evaluar qué tanto se ha avanzado en disminuir las desventajas que vivimos los hombres en temas de salud por los aprendizajes de género. Hay textos que se llaman la masculinidad como factor de riesgo. Hay autores norteamericanos que dicen que ser hombre es malo para la salud. Lo que es evidente es que nacer hombre, nacer con genitales masculinos, está asociado a una menor probabilidad de sobrevivencia. Yo no creo que eso sea una ventaja. Si uno empezara a nombrarlo y poner ejemplos, tengo la impresión que algunos hombres se animarían a hablar. Pero otra sería si hubiera una escucha más generosa con los malestares de los hombres. Porque es muy frecuente que los hombres lleguen a mencionar violencias que viven, lleguen a mencionar desventajas que tienen,
y que se les descalifique diciendo, mira, no es comparable con lo que viven las mujeres. Y uno diría, no se trata de competir en victimizaciones, sino asegurar que los derechos a la dignidad, a la integridad corporal, a la no violencia, alcancen para todos y para todas. Si eso lo dejáramos más claro en los discursos, yo estoy casi seguro que muchos hombres se animarían mucho más a compartir lo que están viviendo. Muchas gracias. Bueno, llegaron bastantes preguntas, pero creo que por motivos de tiempo no nos dará plantearlas todas, sin embargo, se las puedo hacer llegar por correo electrónico. Quizá la última, pues pregunta en el chat, ¿qué lo llevó a estudiar las masculinidades? Mira, ahorita te contesto, pero te comento una cosa, Valerio. Sí. Acorté el tiempo de la presentación precisamente para escuchar más a las personas. Entonces, si se puede, yo tengo 12:46 y creo que cierra como hasta la 1. Entonces, para que... Yo sí creo, o sea, yo agradezco mucho que le llamaran conferencia magistral a mi conferencia, pero yo no creo que sea magistral. Yo creo que un auténtico maestro escucha a sus interlocutores. Entonces me gustaría escuchar para aprender, no pretendo contestarle a todo, ¿no? Pero cuando me pregunta alguien qué me llevó a estudiar masculinidad, yo les diría, y no es quedar bien con amigas feministas, que algo tuvieron que ver amigas feministas. ¿Sí? Es decir, hace 29 años, casi 30 años, nació el primero de mis hijos. Y la coautora de ese compañerito, que ahora es un compañerote, y yo acordamos cómo negociar tiempos, ajustar tiempos para acompañarlo. Entonces ambos disfrutamos del intercambio con él desde recién nacido. Pero yo lo hacía por sentido común, no porque hablara de masculinidad. Yo ni siquiera estudiaba a los hombres, ¿no? Y a los pocos meses, quizá a los 2 años de este pequeño, una compañera demógrafa del Colegio de México, desgraciadamente recién fallecida, me invitó a hablar en un congreso sobre autonomía de la madre y salud de sus hijos. Y yo investigaba sobre eso. Entonces dije, me parece muy interesante. Ella me dijo, nada más quiero pedirte un favor. ¿Sí? No quiero que repitas lo que decimos las feministas. Sabemos, porque te hemos escuchado, que conoces el discurso feminista, pero nos gustaría, y lo dijo de una manera muy curiosa, que nos hablaras desde tu ser hombre. Insisto, yo no investigaba a los hombres, ¿no? Entonces yo dije, pero incluso hasta le bromeé, haciendo más ronca el tono de mi voz, ¿no? Le dije, ¿que no hablo como hombre? Entonces dijo, no me refiero, dice, pero nos preguntamos nosotras mujeres, ¿qué es lo que lleva a un hombre a preguntarse y hablar sobre las mujeres? Entonces yo lo que empecé a hacer a raíz de esta invitación fue empezar a dialogar más con mi compañera de qué era lo que las mujeres se preguntaban sobre los hombres. Y llegué a una conclusión muy interesante para fines de la conferencia de hoy. Yo le decía a Blanca es el nombre de mi compañera, fíjate, hay preguntas que tú me haces que a pesar de que tengo muchos hermanos, yo tenía 6 hermanos en ese momento, que tengo muchos amigos, que tengo muchos alumnos, yo nunca he escuchado un hombre hablando de eso. Hay otras preguntas que me haces que sí he escuchado hombres hablando de eso. Y aunque no investigue, podría decir algo sobre este tipo de inquietudes. Pero hay un tercer tipo de preguntas que le decía yo a ella, que lo he hablado con hombres, pero no te voy a decir qué es lo que platicamos, porque tengo derecho a guardar silencio. Entonces, a lo que me refiero es, a raíz de aquella invitación que fue en 1992, hace 28 años, ¿sí? Esta querida colega, insisto, que la recuerdo con mucho afecto, falleció hace pocas semanas. Una de las cosas que yo me pregunté es, ¿por qué no hay tanto diálogo entre hombres y mujeres? Posiblemente, viniendo de la filosofía, dije, quizá es porque asumimos demasiadas cosas de parte de la otra persona. A veces no las hablamos, sino que suponemos lo que piensa la otra persona, lo que siente la otra persona. Y mi experiencia de vida y mi experiencia de investigador me ha mostrado que eso genera profundos desencuentros
y malos entendidos. Y por eso, hace 28 o 27 años, decidí empezar a investigar de manera más sistemática a los hombres y las masculinidades. Muchas gracias, doctor. Agrupé otras tres, las comparto. Se habla de un lenguaje masculino y un lenguaje femenino, un lenguaje entre hombres y otro entre mujeres. Uniendo estos lenguajes, ¿podríamos alcanzar esa otredad de la que usted habla? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera que los hombres en la actualidad tienen desventajas con el empoderamiento femenino? Y una más, ¿considera que nosotras, las mujeres, podemos de alguna forma favorecer o contribuir la comunicación clara de los hombres? Gracias por las preguntas. Es interesante lo del lenguaje masculino y femenino. Yo no creo que haya un lenguaje femenino y masculino, yo personalmente. Pero sí creo que hombres y mujeres aprendemos a hablar de manera diferente. Y aprendemos a mostrar emociones y a mostrar racionalidades de maneras distintas. Es muy frecuente que amigas mujeres me digan que la vida sería más amable y más convivible, vamos a llamarle así, entre hombres y mujeres, si los hombres sacáramos lo femenino que traemos dentro. Y yo les digo medio con cara de broma, ¿y qué es lo femenino que traigo dentro para ver si lo saco, ¿no? Y lo que muchas de ellas me dicen es, si se permitieran mostrar sus emociones, si se permitieran compartir sus miedos, sus sentires, ¿verdad? Y les digo, ¿y quién dijo que eso es un lenguaje femenino? Esa es una capacidad del ser humano. Y ellas me dicen, bueno, pero es que la socialización nos ha entrenado más a nosotras para mostrarlo. Digo, de acuerdo, pero eso no lo hace femenino. Hace un momento en la mesa 5 un compañero hablaba de la ternura, de un libro famosísimo de Restrepo, incluso se llama El derecho a la ternura. En un colectivo de hombres por relaciones igualitarias, fundado en México a principios de los 90, se hizo una playera, una camiseta, que decía, defendamos nuestro derecho a la ternura. Y yo le decía a mis amigos, me siento ridículo con esa cosa puesta. Y me decía, pero ¿por qué si tú eres solidario? Digo, sí, 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 yo lo hago con todo convencimiento, pero qué aberrante que tengamos que reivindicar una capacidad humana básica como es la ternura. Pero los aprendizajes de género nos entrenaron a que la ternura hay que reprimirla, que uno no tiene que mostrarse, o sea, como sensible, porque pierde como la potencia, el poder y el control de las situaciones. Entonces, eso lo ligo con la segunda pregunta. Si los hombres tienen desventajas, claro que tienen desventajas, pero yo no creo que porque se empoderen las mujeres. Yo no creo que esa sea la desventaja. ¿Sí? Yo más bien creo, las mujeres, por cuestiones de desigualdades, discriminación, violencia y demás que han vivido y que siguen viviendo, se han organizado, se han puesto a dialogar para reinventarse a sí mismas, para resignificarse. Los hombres vamos muy atrás todavía en eso, porque no nos hemos atrevido tanto a reinventarnos, a resignificarnos. Curiosamente, el primer texto que publiqué sobre hombres hace 25 años, con uno de los fundadores de CORIAC, el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, decidimos poner mujeres en plural y hombres en singular. ¿Por qué? Porque decíamos, el feminismo nos ha enseñado que las mujeres se están reinventando, se están repensando y resignificando. Y nos han dicho de mil formas, no existirá mujer, sino las mujeres. Y hace 25 años decíamos, nosotros creemos que todavía no existen los hombres, porque no nos hemos puesto a dialogar, no nos hemos puesto a mostrarnos y a reinventarnos, a resignificarnos. Entonces yo creo que una desventaja, como lo dije en la presentación, es un desconocimiento de nosotros mismos. Entonces habría que tratar de hacerlo. Cuando preguntan en la última si las mujeres podían favorecer la convivencia, por supuesto, pero no es que estemos pidiendo, como a veces me han reclamado amigas feministas, que nos hagan la tarea, que nos entrenen, que no. O sea, yo creo que una de las cosas que necesitamos mutuamente es acompañar y cerrar heridas de género. O sea, hay muchas violencias ancestrales
vividas por hombres y por mujeres. Yo no estoy diciendo cuál más, ¿eh? Pero a veces pareciera que si un hombre habla de la violencia que sufre o de la violencia de la que ha sido víctima y hasta violencia sexual, le dice, no, 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 pero no se compara con lo que ustedes le han hecho a las mujeres. Entonces pareciera que él tiene que pagar culpas por lo que se ha hecho ancestralmente sobre las mujeres. Yo lo que creo es, hombres y mujeres necesitamos asumir responsabilidades sobre la calidad de nuestra convivencia. Y en ese tenor, mujeres que sean receptivas a diálogos con hombres son profundamente útiles para la convivencia. Ha habido mujeres que amablemente han dicho a algunos compañeros y a mí, es que dialogar con ustedes es muy interesante porque son hombres sensibles, quién sabe. Bueno, uno no se la cree tanto, pero agradece el comentario. Pero uno les dice, oye, si yo te platico de mis problemas como hombre, de los costos negativos que se derivan de lo que yo percibo que fueron mis aprendizajes de género, ¿te engancharías solidariamente conmigo? ¿Te engancharías generosamente conmigo? No para resolvérmelo, sino para escucharlo. O sea, cuando yo les he dicho a las compañeras, los hombres tenemos el derecho a una vida libre de violencia, como pregunta, no es nada raro que me digan, Juan Guillermo, estás haciendo trampa con las demandas feministas. No, 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 digo, ustedes tienen una ley, pero si socialmente le compartiéramos a los hombres la necesidad de reivindicar su derecho a una vida libre de violencia, es probable que los hombres desnaturalizáramos la relación que hay entre violencia y ser hombre y que no nos genera ninguna gracia ni ninguna cosa así fácil de aceptar que vivimos menos tiempo que las mujeres. Un tema que muchas queridas colegas feministas están problematizando ahora, desde los objetivos del milenio y ahora con los del desarrollo sustentable, es la mortalidad materna. Cuando hace rato alguien preguntaba cómo desfeminizamos la reproducción, yo he venido ya publicando varios textos sobre mortalidad paterna. Es la posible muerte o deterioro de la salud de un sujeto progenitor por el hecho de ser progenitor y por no cuestionar él mismo los modelos aprendidos para ser progenitor, por creerse que es el único que debe ser el proveedor económico, por ejemplo, aunque muchas veces no lo cumple. Entonces, desfeminizar la expresión salud materna y salud paterna, que diga inmortalidad materna, podría ser un avance y una compañía de mujeres hacia las desventajas que yo creo que vivimos también los hombres. Gracias, doctor. Leo unos comentarios y una última pregunta. Dice, muy interesante el tema. Realmente creo que sí hay que tomarse en cuenta esto que sucede en el género masculino. Una aportación muy importante a tomar y sobre todo a cuestionar. ¿Podría brindarnos un ejemplo de cómo abordar este tema con nuestras parejas, hermanos, tíos? Un comentario más. Los hombres se niegan a sí mismos y sus propios sentimientos por el papel que se les ha impuesto en la sociedad, de que deben de ser protectores, deben ser valientes, no deben de tener miedo. Y pues bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. Muchísimas gracias, Valeria. Mira, pongo rapidísimo un ejemplo, y ese ejemplo me lo platicaron mis hijos. Yo tengo 2 hijos hombres, 2 muchachos de 29 y 26 años. En la secundaria, a ellos les pedían en un taller que hicieran un ejercicio de cuáles eran las ventajas y desventajas de ser hombre. Y luego a las chicas les preguntaban ventajas y desventajas de ser mujer. Y hasta ahí era todavía secreto, confidencial. Pero el segundo paso era preguntarles a ellos ventajas y desventajas de ser mujer. Y a ellas ventajas y desventajas de ser hombre. Y el tercer paso, que era lo genial, era que ellas opinaran de lo que ellos percibían que eran ventajas y desventajas de ser mujer. Y que a su vez ellos comentaran lo que percibían de lo que ellas decían de ventajas y desventajas de ser hombre.
Entonces yo les decía a Sebastián y Bernardo, que son los nombres de mis hijos, ese es un taller de otra edad. Yo puedo preguntar a mi pareja mujer o a mi pareja hombre, cualquiera que sea el sexo de mi pareja, ¿sí? Ponte en mi lugar y ve ventajas y desventajas. No para victimizar ni para competir. Ahora hagámoslo al revés. Ahora escucha desde mi lectura lo que yo veo en ti y tú dime qué opinas de lo que yo veo en ti. Ese se me hace que un ejemplo muy fácil de implementar un taller de otredad de 2, de 5 y de cuantas personas quieran hacer. Y gracias por los comentarios amables que puedan tener a la conferencia. Gracias, doctor. Me comprometo a recabarlos todos y hacérselos llegar por correo electrónico. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Es un gusto tenerlo aquí en el Congreso por tan interesantes reflexiones. Pues como siempre, ¿no? El tiempo nos gana, pero muchísimas gracias, doctor. Y Qué bueno gracias que a tuvimos todos. espacio. Muchas gracias. Sí. No, qué bueno que vino. Buenas tardes a todos. Tendremos un receso de 1 a 1:20 y después les recordamos que inician las mesas simultáneas, para lo que les pedimos renombrar sus respectivos ID en Zoom, iniciando por el número de mesa por el que quieren, al que desean asistir, seguido de su folio y su nombre completo, por favor. Gracias.